Políticos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Animales Políticos por CTV Perú. Escándalo por la franja electoral. El partido Primero la Franja, Primero la Gente. Resulta que le ha dado más de 400.000 soles a este canal improbable, inexistente, clandestino, Nativa. A ver, Primero la Gente, cuyo fundador es Miguel del Castillo, le está dando plata, lo está beneficiando con esta franja a Nativa, en donde el dueño es Miguel del Castillo. Es decir, Miguel del Castillo se autofinancia, podríamos decir. Y Marisol Perestello ha dicho que no pasa absolutamente nada, que se va a investigar a los responsables, pero como toda caviar, ella levanta la bandera de la lucha contra la corrupción, pero tiene la corrupción ante sus ojos y no dimite. Carlos Álvarez, en tanto, del partido País para Todos, ha anunciado con renunciar si no quedan las cosas claras, porque su partido también ha inyectado, le ha dado en franja electoral a Nativa más de $500.000 de soles, lo cual es sospechoso, por decir lo menos. Tenemos en el set a Aldo Bravo, es candidato a diputado con el número 20 por Renovación Popular y muy amablemente aceptado la conversación. Aldo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un escándalo, ¿no? El negociazo de la franja. Tremendo, ¿no? Hay que empezar a pensar, Aarón, quién juega limpio en el Perú, ¿no? Sí. Recuerda que Primero la Gente es un partido cuestionado porque fue admitido a pesar de las firmas falsas. 40.000 firmas falsas. Así es, terrible, ¿no? Y lo mismo ocurrió pues con el partido de Vizcarra, ¿no? Y resulta que ahora... 4.000 firmas falsas. 4.000 firmas falsas, es una cosa terrible. Entonces hay que Pero a pesar de eso, se escribieron, no pasó nada. El jurado lo dejó pasar, es una cosa impresionante. Entonces hay que pensar quién está jugando limpio en este proceso electoral y además cuán limpio es este proceso electoral, ¿no? Y luego lo de la franja electoral, pues acuérdate que Miguel de Castillo renunció a su candidatura a diputado en Primero la Gente, o sea, es terrible. Y según dice, porque quiere postular a la alcaldía de Lima, ¿no? Hoy ha salido en un medio la sumatoria de cuánto es el dinero que ha ingresado, que ingresaría a Nativa TV, y estamos hablando de casi 2,5 millones de soles. En total, ¿no? En total, entonces por eso pues que es jugoso, hermano, renunciar a ser diputado, le es conveniente. Claro, parece, pero hay que explicar a nuestro público, ¿no? Primero la Gente es un partido fundado, bueno, partido, un grupo, un vientre de alquiler, un club de amigos, no sé, fundado por Miguel del Castillo. Correcto. Entonces, este partido le da franja, le da plata, ¿no? Porque la franja es plata del Estado, de todos nosotros, de todos los contribuyentes, a Nativa. ¿Y qué es Nativa? El medio de Miguel del Castillo. No, y luego lo curioso, Aarón, es que yo respeto muchísimo el emprendimiento de Miguel del Castillo y que le vaya fabulosamente bien. Lo conozco a Miguel, etcétera, ¿no? Pero lo terrible es que es un medio que uno puede decir, oye, ¿por qué estos partidos políticos en particular están poniendo tanto dinero en Nativa TV cuando su movimiento, digamos, en medios, cuando su rating, cuando sus programas no son pues los programas espectaculares, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? Y no nos quedemos ahí, ¿eh? Acordémonos de Fiorella Molinelli, que ha puesto pues casi el 100% todo en Sol TV, ¿no? En Sol TV de La Libertad en Trujillo. Eso es rarísimo, ¿no? O sea, en un medio de provincias, una persona que está postulando a ser presidente del Perú. O sea, eso es absolutamente raro, ¿no? Claro, y además, lo que mencionábamos, ¿no? El partido de Carlos Álvarez, del señor Vladimir Mesa, que le ha puesto más de 600.000 soles, me refiero a País para Todos, a Nativa, ¿no? 642.000 soles. Totalmente, es impresionante lo que está pasando. Yo saludo a Carlos Álvarez, que ha dicho, voy a evaluar, ¿no?, mi posible permanencia o no como candidato a la presidencia. Eso lo saludo, porque eso me parece que es honrado por su parte, ¿no? Debería irse de una vez, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el Perú... ¿Pero qué está evaluando si las pruebas son palmarias, Totalmente, ¿no? Debería irse de una vez porque efectivamente es evidente que se ha puesto esa cantidad de dinero y que lo que hay que hacer, hermano, es un cambio, ¿no? Cambiar este asunto de la franja electoral, querido Aarón, supondría una reforma legislativa potente, constitucional, que supondrían dos... Pero esto fue promovida en su momento por Vizcarra y su junta de notables, ¿no? Correcto. Lideradas por el señor Tuesta, ¿no? Porque querían ahuyentar a los dineros privados. Correcto. Entonces todo este tema hay que corregirlo. No va a ser sencillo porque suponen 2 legislaturas los cambios de esta naturaleza, pero yo creo que vale la pena que se haga una corrección en el siguiente sentido, Aarón. A ver. ¿No? Renovación Popular ha planteado con firmeza que tenemos que tener el dinero del Estado, no es que tengamos, pues, no somos Estados Unidos, ¿no? Tenemos que tener el dinero del Estado para las obras y para lo que el peruano necesita. ¿No para los partidos? No para los partidos. Entonces, en ese sentido, querido Aarón, yo creo que habrá que evaluar en el futuro, ¿no? Y lo dejo a consideración, habrá que evaluar en el futuro el dinero que el Estado peruano pone
para las franjas electorales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el Estado tiene que invertir? ¿Por qué el Estado es decir, ¿por qué peruano? todos nosotros, no? Correcto. Cuando hablamos del Estado peruano no es una entelequia, eres tú y yo que pagamos los impuestos. Usted, señora, que paga los impuestos, ¿no? ¿Por qué los peruanos de a pie, que pagamos impuestos todos los días, tenemos que financiar con nuestro dinero estos millones que terminan yendo como se están yendo, a Nativa TV o a una empresa en Trujillo, cosas raras, ¿no? Sí, ¿te parecería una propuesta interesante y factible que ni un sol de los peruanos vaya a los partidos y que se mantengan con fondos privados? Es un tema que tendrá que estudiarse muy bien y yo creo que vamos a ir en esa línea, ¿no? Que el financiamiento de los partidos políticos, o sea, no solamente en las franjas electorales, sino todo tipo de financiamiento. Sí. Hoy día también hay financiamientos para capacitaciones y formaciones. Oiga, los partidos políticos tienen la recaudación, porque para eso existen los mecanismos de recaudación legales, ¿no es cierto?, que no supone pues corrupción, ¿no? Pero hay que evaluarlo, querido Aarón, porque es absurdo que el peruano de a pie esté financiando y encima de esta mala forma a los partidos políticos, ¿no? ¿Hay actos de corrupción en el caso de Primero la Gente? ¿O mira, indicios, por decirlo menos? Yo no podría afirmarlo, pero sí me parece absolutamente raro que una persona que es fundador de un partido sea él mismo quien recibe, se autofinancia, ¿no es cierto?, renuncia pues a su candidatura a diputado y que además Marisol Perestello diga que no pasa nada, que todo está bien, ¿no? Claro, que se va a investigar. Que vamos a investigar, ¿Y por qué ella no renuncia? Doble moral, pues, ¿no? Ella debería renunciar, como Carlos Álvarez ha anunciado que está evaluando su posible renuncia, ¿no? El Perú le harían un bien, pienso yo, Marisol Perestello y Carlos Álvarez y toda esta gente, en renunciar por estos escándalos. O sea, recordemos, son partidos que nacen con firmas falsas. De acuerdo, sí. Que no deberían estar en este momento participando en la contienda electoral. El caso de Podemos es equivalente, pero Podemos está judicializado por el asunto de los gángsters de la política. Pero en el caso de Primero la Gente, aunque no esté judicializado, es evidente que tuvieron firmas falsas porque las propias autoridades electorales lo pusieron sobre la mesa. Pero no lo sacaron de carrera. Pero no lo sacaron de carrera, efectivamente. Aquí pasa algo raro, por eso yo insisto, con lo que decía al principio de la entrevista, Aarón. ¿Quién juega limpio en este país? Yo te diría, o sea, a día de hoy, partidos que no tienen ningún tipo de estos cuestionamientos, yo veo dos, Renovación Popular y el APRA. Lo digo con clareza, ¿no? De acuerdo. A ver, si conversamos sobre candidatos, recientemente César Acuña ha dicho que no le interesa ser presidente del Perú. Entonces, ¿para qué postula, no? Decía antes que lo único que le faltaba era ser presidente del Perú. César Acuña es un desastre, querido amigo. La vez pasada me entrevistaban en este mismo canal, en CTV, y yo debatía con una persona que está postulando como invitado por Acuña, y le decía lo siguiente. El drama de Acuña es haberle dado la espalda a su región, Aarón. Porque públicamente César Acuña dijo en medios de prensa nacionales que la seguridad no era su competencia. Pero ahora Trujillo se ha convertido en vez de la ciudad de la eterna primavera, de la eterna balacera, ¿no? Totalmente, es un desastre. Mira lo que está pasando en Patás con el tema de la criminalidad sistemática, los terroristas urbanos de la minería ilegal, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el presidente del gobierno regional en su momento decía públicamente, no es mi competencia. Oiga, usted es el presidente del gobierno regional, puede convocar a las mesas para convocar pues a la lucha. Y además, perdón por interrumpirte, era un cogobierno con Dina Boluarte, tenía a César Vázquez como ministro de Salud, a Sandoval, que ustedes lo conocen bien, como ministro de Transportes, ¿no? Totalmente, es decir, son el grupito de partidos que han estado cogobernando este país, ¿no? Estamos hablando de APP, estamos hablando de Fuerza Popular, estamos hablando de Perú Libre. Pero más APP, ¿no? Más que todo, ¿no? Y APP que ha tenido la fuerza tremenda, es evidente. Con ministros, ¿no? Totalmente, o sea, ha tenido la mayor cuota, digamos, ¿no? Y ahora, pero a pesar de eso, César Acuña dice que en ningún momento ha respaldado a Dina Boluarte, ¿no? Yo les digo, queridos amigos, o sea, es el momento de hacer un cambio en el Perú. Por eso cuando yo insisto en este tema del 12 de abril, como la oportunidad de todos los peruanos de hacer una auténtica renovación, lo digo con todas sus letras, ¿no? El Perú necesita renovarse. ¿Por qué? Porque vivimos un escándalo. O sea, no es posible que tengamos pues un presidente con Chifagate, unos partidos políticos dándole pues todo el dinero de la franja electoral a un medio que uno dice, oye, pero qué raro, ¿no? A este medio que no tiene pues ni la sintonía, ni el rating, ni la preferencia. Entonces, es todo medio raro, medio curioso. Lo de Molinelli, otra señora, que yo diría, ¿no? Qué curioso que pone todo el dinero de la franja electoral en un medio de provincia. O sea, estos progres, estos caviares, hermano, son pero impresionantes. ¿Ah? Se habla de una coimisión del 15%, ¿no? Correcto. Presuntamente. Correcto. O sea, ese tema habrá que investigarse, pero efectivamente esto que se presume, y no solo eso, ¿no? Sino que además este medio tan pequeñito de La Libertad, uno dice, oye, le llega este dinero y a lo mejor se utilizará en otras cosas. Claro. Veto a saber, ¿no? Eso habrá que investigarse a fondo, pero es por lo menos raro. No es posible Apesta, que ¿no? estos partidos políticos se presenten
como con candidatos a la presidencia de la República con estos manejos. ¿Ah? Lo que empieza mal, Aarón, termina mal. De Y acuerdo. eso hay que decirlo claramente, ¿no? Además, hay un tema que ha pasado desapercibido y es gravísimo, ¿no? Raúl Noblecilla registra 2 denuncias por violencia física y verbal contra su ex esposa, una ciudadana cubana. Y eso, hay comunicados de ONGs, se ha pronunciado el Ministerio de la Mujer, nada, ¿no? Nada, ni el MIDIS, ni Flora Tristán, ni ninguna de estas, ¿no es cierto?, instituciones pro derechos humanos o feministas, ¿no? Nadie ha dicho nada. O sea, este señor que es candidato a la vicepresidencia, Nada que menos, además ¿no? se postula al Senado de la República, Además, ¿no? sí. Que además es un comunista confeso, que postulaba antes, que hablaba, era defensor de Castillo. Un que comunista raro, ¿no? Raro, Que, ¿no? es parte de clubs fichos Que estudia en el Marcan, y estudia en hermano. el Marcan, ¿no? Totalmente. Creo que se regata, ¿sabes? Por cierto. ¿Con qué dinero? ¿Ah? ¿Con qué dinero? No lo sabemos. Ah, recuérdense que su familia pues eran los embajadores de Sendero Luminoso. Tu tío, ¿no? Lechea, Su tío ¿no? Lechea, y recibía dinero, ¿no es cierto?, de ONGs en el extranjero para ayudar pues a los luchadores sociales. Pero ¿no? vamos, este desequilibrado resultó que también era cómplice del golpe de Estado porque es abogado de Betty Chávez, estaba a favor del golpe de Estado de Pedro Totalmente. Castillo. Yo lo digo- Y ahora resulta que es ya no solamente golpista, sino un golpeador presunto, ¿no? Golpeador de su ex esposa, un hombre que tiene denuncias múltiples veces. Cuando lo entrevistan le dice, bueno, ¿quién no tiene problemas en su casa? No, señor Noblecilla. La gente normal No le pega a su mujer. no le pega a su mujer. No le pega a su- Claro. Además, yo lo repito, aquí está Aarón Salomón en CTV. Cuando usted quiera, señor Noblecilla, Aldo Bravo, yo lo invito a un debate. Vamos a debatir ideas, señor Noblecilla, ideas concretas, ideas claras. Renovación Popular, un partido de derecha cristiana, y usted, señor Noblecilla, que es un comunista, que ahora se ha metido pues a Podemos, este partido cuestionado con los gángsters de la política. De acuerdo, sí, bueno, hay que recordar el caso de los gángsters en la política. José Luna Gálvez, quien por cierto ahora dice que de llegar a la presidencia indultaría a Pedro Castillo, al golpista Pedro Castillo, a pesar de que el mismo Luna Gálvez votó a favor de la vacancia. Para él la fiscalía pide 22 años de cárcel por este caso, ¿no? Es una desesperación, Aarón. No pasan del 2%. Yo te animo y animo a todos los peruanos que revisen los TikToks muy simpáticos y divertidos de la llegada del señor Pepe Luna a Tacna. Llega Pepe Luna a Tacna y no lo recibe nadie. Nadie lo va a ver al aeropuerto. Llega Rafael López Aliaga y es una cosa impresionante. Entonces, Pepe Luna está desesperado y en su desesperación ha hecho muchas cosas terribles. Lo primero, meter a cuestionados por terrorismo. El Puca Bellido, meter pues a este señor Noblecilla. desequilibrado mental de Noblecilla, ¿no? Y por otro lado, pues empezar a decir locuras como que va a indultar a Pedro Castillo, que es un golpista. Y que le va a entregar 5.000 soles a todo el mundo, Totalmente. El señor Luna Gálvez tiene un problema muy serio por la corrupción y las coimas que hubo, en primer lugar, para la creación de un partido político de manera expresa. ¿Han sido presuntamente corrupto ese partido, no? Totalmente, con firmas falsas, con corrupción de funcionarios, poniendo gente, sacando gente. A través Entonces, de Telesub, ¿no? Le daba beneficios a ex magistrados del extinto Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? engañando a miles de jóvenes que pagaban una tarifa pequeña, sí, esa es la excusa, ¿no? Pero con una educación paupérrima. Pero hay que ser bien pobre, miserable ¿no? para engañar a estos jóvenes que no encontraban otra alternativa que estudiar ahí, ¿no? Totalmente. En un local de 2 pisos y con una fachada. Una fachada encima de un chifa. Un esquema, ¿no? Hablando de los chifas, porque los chifas Una vinculan, maqueta, ¿no? Los chifas vinculan a la gente rara, hermano. Iba a decir los delincuentes, Yo digo, los chifas vinculan a la gente curiosa. Lo que iba a decir es lo siguiente, Aarón. Son miles de jóvenes que han sido estafados. Llegó la SUNEDU y prácticamente en todos los indicadores de la calidad falló Telesub y por lo tanto le quitaron la licencia universitaria, que hasta el día de hoy no la recupera. Entonces yo lo que digo es, estos partidos cuestionados, ¿cómo es posible que presenten candidaturas a presidencia de la República? Si tenemos que hacer una modificación radical del sistema electoral. Pero es que estamos viendo que todo indica que el negocio está en postular, ¿no? No interesa Sí, si pues, pasa la valla o no. No interesa, eso parece que es un tema, pues, además, recibir dinero del Estado para ponerlo en los medios, quedarse Sí, como una coimisión. con 15%. Y luego con no se sabe cuánto más, ¿no? Porque estos medios, yo repito, señora Molinelli, cualquier persona que es comunicador, aquí está Aarón Salomón, que es un comunicador experto, cualquier comunicador, cualquier persona que sabe de campañas electorales, jamás pondría todo el dinero, prácticamente todo el dinero de la franja electoral en un medio de provincia que además no tiene ni la sintonía ni la repercusión. Por favor, no quiera agarrarnos de tontos. Hay que decir las cosas claras. Al único que saludo, Aarón, es a Carlos Álvarez.
que ha tenido la valentía de decir, por lo menos voy a evaluar mi permanencia como candidato a la presidencia. Por lo menos, sí, es lo que corresponde, ¿no? Mínimo. Mínimo. Sí, que se esclarezcan esta situación. Hace falta, Aarón, hace falta un cambio, esta renovación de la que yo te hablaba hace un minuto, por eso yo me propongo como diputado con el número 20, porque hay que hacer cambios en las leyes, cambios en las reformas constitucionales, es decir, hay que ponernos firmes en lo que el Perú necesita, y el Perú necesita verdaderamente transparencia. Yo reitero, señores del jurado, señores de la OMPE, ¿no? ¿Quién está jugando limpio en el Perú? ¿Verdaderamente este proceso electoral es limpio? Con todo esto que está pasando, uno por lo menos puede tener cuestionamientos. De acuerdo. Otro candidato presidencial que, no sé, no me ha gustado lo que ha dicho es Roberto Quiabra, quien ya ha demostrado que es fanático de Velasco. El candidato presidencial de la Alianza Unidad Nacional ha manifestado que es populista la propuesta de retirarnos del sistema interamericano de derechos humanos, un sistema totalmente ideologizado, y que también es populista proponer la pena de muerte. A mí me causa pena, lo dije la vez pasada, y me causa muchísima pena que el general Quiabra se refiera de esa manera, porque no hace otra cosa pues que darle la espalda a muchos combatientes y a mucha gente que finalmente terminó siendo injustamente condenada o injustamente acusada por esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que lo que hace es que el propio Estado peruano tenga que pagar indemnizaciones a terroristas. Pero es que ese sistema ha perseguido militares y policías que lucharon contra el terrorismo, ¿no? Totalmente, que habla de derechos humanos menos para los militares y policías, con lo cual que el general Quiabra lo diga, ¿no? Yo lo único que puedo decir es reiterar, no digo que el general Quiabra pues tiene los méritos que puede tener, pero hay mucha gente que le cuestiona, hermano, que nunca ha estado en combate, que es un general que ha sido siempre, pues, él lo dice, ¿no? Yo era el hombre de la estrategia y nunca del combate, ¿no? Bueno, esa gente que sí combatió, que sí recibió balas, general Quiabra, sí merece pues que se le defienda en el Perú, por eso que nos saldremos inmediatamente de la CIDH, es decir, no hace falta esperar a la CIDH. Sin miedo, no hace falta tampoco pedirle al Congreso nada, ni nada, es decisión del Ejecutivo. Es una decisión del presidente de la República y los señores ministros, y salir inmediatamente de esa Corte Interamericana que es ideologizada, a la que nosotros mantenemos una burocracia, toda una maquinaria de burócratas que están ideologizados y que no hacen nada más que perjudicar económicamente al Estado peruano, ¿no? Y Rafael López Aliaga ha dicho que está a favor de la pena de muerte para los corruptos. Correcto. ¿Tú también? Mira, yo te lo digo, ¿no? El día de hoy, Aarón, la tecnología permite pues, que uno pueda neutralizar y eliminar, digamos, de la sociedad, por decirlo de esta manera, a los delincuentes de alta peligrosidad, con cárceles tipo Secot, incluso el Congreso de la República ya recibió la iniciativa de la bancada de Renovación Popular para estos penales de la Amazonía de alta seguridad, ¿no? Pero la indignación no queda fuera, querido Aarón, y por eso que la Constitución Política del Perú establece pena de muerte en caso de traición a la patria, y el terrorismo es un caso de traición a la patria, ¿no? Por eso yo no descarto, ¿no?, que en el Perú eventualmente se evalúe este tipo de... Incluso recuerda que en algún momento Rafael López Aliaga dijo, oye, hasta los corruptos merecen pena de muerte, ¿no? Sí, claro. Entonces son temas que un violador de niñas, no, Aarón, ¿no? Ese miserable merece morir, casos, merece pues, ser desvivido, ¿no? Totalmente. Entonces, sin apasionamiento y sin perder de vista que efectivamente pues, la tecnología y la modernidad permite anular a un delincuente a través de la cadena perpetua en cárceles de máxima seguridad, sin despreciar esto que es importantísimo y el derecho a la vida que va por encima de todo, incluido estos delincuentes, yo pienso, Aarón, que tenemos que evaluar con seriedad, una vez salido de la CIDH, la pena de muerte en el Perú. Claro, como existe en Estados Unidos, ¿no? Totalmente, ¿no? Es un derecho de la sociedad protegerse de gente de esta naturaleza. De esto el Congreso ha llamado criminalidad sistemática, Renovación Popular lo llamó terrorismo urbano desde el principio, ¿no? Entonces, a este tipo de gente que causa terror, muerte, desazón, luto para las familias peruanas, pues merecen lo mismo, querido Aarón. Sí, totalmente de acuerdo. Y el régimen penitenciario ¿cómo va a ser en estos penales que se van de alta seguridad, de máxima seguridad, que se va a construir en la selva? Correcto. Esta ley que propone que los penales amazónicos de alta seguridad sean de prioridad nacional, de interés nacional, se construyen en zonas alejadas de la selva, con el control inicial de las Fuerzas Armadas, sí, por supuesto. Si pones a controlar eso el INPE va a ser Imagínate, un desastre, ¿no? Las Fuerzas Armadas para controlar esto, y por otro lado, querido Aarón, con que trabajen para poder resocializarse, trabajen en esas condiciones terribles de la selva, para que vean pues, lo que es verdaderamente trabajar y no vivir a costa del dinero ajeno como lo han hecho durante muchos años. Si no trabajan, los castigan. Más que los castigan, a que no trabaja, que no coma, hermano. Sí, claro. ¿no? Y que no trabaja, que no coma, ¿no? Además es hasta bíblico, queridos hermanos, ¿no? Sí, muy bien, me parece adecuada esa propuesta. A ver, José Gerí y sus reuniones clandestinas con empresarios chinos, encapuchados, con lentes,
con un morral y luego la contratación de jóvenes que lo visitaron y después de eso consiguieron puestos en el Estado. Renovación Popular está a favor de su vacancia, porque no es censura, hay que ser claro, es vacancia, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, de hecho, recordemos que es el único partido político que ha pedido la sesión extraordinaria para no quedarnos con el cuento de moción de censura únicamente, que se vería el retorno del receso parlamentario. La moción extraordinaria es para verlo inmediatamente, Aarón, ¿no? ¿Y por qué estamos a favor de esta moción extraordinaria? Porque no es posible que con el cuento de que no, la inestabilidad política, el gran terremoto que se va a causar, el atentado contra las elecciones que están próximas. No, Aarón. O sea, una cosa son las elecciones que van a seguir su calendario, los organismos electorales que se mantienen con su independencia, y otra cosa es el Poder Ejecutivo, cuya cabeza el día de hoy está siendo, pues, vamos a decirlo con claridad, humillada por este señor, ¿no? Es decir, no tiene ni el peso y el día de hoy no tiene ni la autoridad ni la moral para seguir un día más como presidente de la República. Una persona que está cuestionada no solamente por recibir dinero a través de terceros, recordemos lo que se ha salido a la luz, no solamente por reunirse con más de 300 empresarios chinos, no solamente porque tiene 19 videos de los cuales han salido solo 4, ¿no? Sino que además el día de hoy, Aarón, yo te lo digo así, no tiene capacidad para gobernar porque lo único que tiene cabeza es para pensar cómo hace para pagar favores políticos y no terminar en la cárcel. Eso es lo que está haciendo. El ejemplo concreto es poner a esta señora Sadia Valdés como responsable ex militante del INPE, de Podemos, ¿no? Podemos, aportante de casi 100.000 soles a Podemos. Esto no es otra cosa que un favor político. Entonces, una persona... Para evitar la vacancia. Totalmente, lo que tiene que hacer es dedicarse a pensar en su juego político. No puede permanecer como presidente de la República. Mucha gente me ha criticado sobre esto, ¿eh? Y es que para mí también me parece... entiendo tu postura, pero yo creo que sí generaría inestabilidad porque me preocupa quién lo sucederá. Sí, yo recuerdo aquí en CTV algunos juristas expertos hablando de lo que pasa es que esto generaría un voto visceral por parte de la gente que estaría como harta, ¿no? Pero no podemos pensar de esa manera, Aarón. Es decir, el Perú va avanzando en términos económicos, en términos de emprendimiento y de empresa al margen de la política. El Perú está harto de la política. Pero no te preocupa que llegue un Sagasti 2, un For Pablo, eso no va a pasar. Que se parezca a la presidencia. No va a pasar porque lo más probable, dentro de todos los cálculos, es que Mari Carmen Alba termine siendo la presidenta interina en estos meses, ¿no? Y pienso yo que Mari Carmen Alba lo haría muy bien, de manera particular. Me parece que sí es una persona decente. Lo hizo muy bien. ¿Y han conversado con ella? ¿Ella está a favor de eso? Renovación Popular no ha conversado con nadie. Porque lanzó el nombre, lanzó su nombre, ¿no? Pero se lanza su nombre porque es lo que correspondería, ¿no es cierto? Entonces lo que yo te digo, Aarón, no podemos nosotros con cálculo político jugar con lo que el Perú merece como una investidura presidencial. Entonces, este señor José Gerí, hay gente que dice, esperemos al 29 de julio. Es que falta muchísimo para el 29 de julio. Este señor hasta el 29 de julio puede seguir haciendo una serie de barbaridades. Acaba de salir la excusa, pues, de presidencia de la República. No, están atentando y están cuestionando al presidente por un tema de género. No, lo que es inaceptable es que hubo una amenaza directa, no velada, contra Cuarto Poder. Si bien ese programa puede ser caviar, lo que sea, no se puede atacar al periodismo porque se amenazó con emprender acciones legales contra este medio de comunicación. ¿no? Luego corrigieron los comunicados. La amenaza ya estaba dada. Claro, ¿no? Corrigieron los comunicados de manera ridícula y ahora han salido con otra tesis, que es como son féminas, entonces están haciendo un atentado contra el género, ¿no? El pobre señor Gerí. Perdón, señor Gerí, el presidente de la República no es entrevistador. Existe un mecanismo para contratar en el Estado. Las órdenes de servicio se hacen con un mecanismo claramente establecido en las contrataciones del Estado. Entonces, no puede pues el presidente de la República recibir gente que al día siguiente son contratadas con unas sumas que además no corresponden a su perfil profesional ni a su experiencia, querido Aarón. Estos son temas que hay que investigar y que lamentablemente van a terminar con el señor Gerí, me parece a mí, tras las rejas. Ahora, ¿hay los votos suficientes para adelantar, para convocar un pleno extraordinario? ¿78 votos? Ayer hubo una conferencia de prensa, se iban en 51 votos, ¿no? Lamentablemente, pues los que defienden y los que blindan a José Gerí son los mismos de siempre, ¿no? Empezando pues por APP, que finalmente ha dicho que sí firmaría, ¿no? Pero Podemos, no ha firmado. Que no lo ha firmado, Podemos, que todavía no lo hace. Es decir, son los mismos de siempre, Aarón. Los mismos que hablan, que hacen conferencias de prensa para hablar de moralidad y que no son otra cosa pues que los que han cogobernado junto con este señor Gerí, que es la vergüenza para el Perú, la vergüenza para la juventud. Un hombre de 38 años, cuyo primer ministro, a quien yo saludo, a Ernesto Álvarez, yo le tengo mucho respeto, sí, claro. Pero Ernesto tuvo que salir a decir
No, la juventud le ha hecho tomar esas decisiones, ¿no? Pero él también dijo Perdóname, Aarón, que ¿no? todos los políticos mienten, ¿ah? Perdón, no Que es no hay que terrible. creerles todos los políticos, ¿no? Terrible, terrible. Yo le digo al señor Álvarez, ¿no? En el ejército peruano, en las Fuerzas Armadas peruanas, hay capitanes, hay gente que dirige tropa, hay gente que se enfrenta todos los días y juega la vida y la muerte de 25, 26, 28 años, ¿no? Entonces no podemos hablar pues que un señor de 38 es un jovencito pobrecito, No ¿no? es ningún jovencito. No es ningún jovencito, Él sabe ¿no? bien lo que Totalmente, hace, ¿no? totalmente. Y está bien que la Fiscalía investigue hasta donde puede llegar, ¿no? Porque Yo voy- solamente puede realizar diligencias preliminares, ¿no? Vuelvo otra vez a Aarón, ¿no? Y lo digo, hermanos, con toda convicción. El Perú necesita una renovación, por eso yo me presento como diputado por Lima con el número 20. Rafael López Aliaga me ha puesto la máxima nota, que es 20, la nota que se le pone al mejor. Yo quiero ponerle un 20 a Lima y un 20 al Perú, por eso te pido que me ayudes para cambiar esta serie de barbaridades y miserias que están ocurriendo en la política peruana. ¿Por qué Rafael López Aliaga quiere cambiar la capital de Lima a Junín? Por un esfuerzo claro de descentralización, Aarón. ¿Pero va a costar eso? ¿Va a construir un palacio de gobierno? ¿Un congreso allá? Los pasos para hacerlo son paulatinos y hay instituciones que permanecerán en Lima y otras que no. Okay. Entonces, lo primero que hay que hacer, Aarón, es generar una descentralización real, ¿no? Entonces, de manera que cuando verdaderamente parte del Poder Ejecutivo, el propio Presidente de la República, sesione, ¿no es cierto? ¿Esto qué genera? Genera un dinamismo de las provincias auténtico y real que el día de hoy no hay, ¿no es cierto? El sistema de regionalización, que fue un intento fantástico del presidente García, no terminó dando los resultados que todos esperábamos, sino que al contrario se ha acentuado el centralismo. Un ejemplo concreto, Aarón, porque esto hay que hablarlo con números. El presupuesto de la República aprobado, 257.000 millones de soles, 67% se queda en Lima, ¿no? Entonces, esto es absurdo, Aarón. Entonces, el esfuerzo real de descentralización parte por cambiar la capital del Perú. No solo eso, continúa con, por ejemplo, la construcción de aeropuertos internacionales. Dentro de unos pocos días saludo a mis hermanos de Puno y Juliaca. Empieza la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que ya empezó en la región de Puno. Querido Aarón, esta región, este aeropuerto de Juliaca merece ser internacional. La fiesta de la Candelaria está al nivel de cualquier carnaval internacional de nivel del mundo, ¿no es cierto? Vienen miles de personas. ¿Por qué tienen que pasar por Lima cuando directamente podrían ir a Juliaca incrementando, ¿no es cierto?, las posibilidades de esta región? Este tipo de cosas que Rafael López ha planteado. Es decir, no es solamente el cambio de capital. Acuérdate que lo que pasó en Brasilia, en el Brasil, Pero costó, ¿ah? costó, pero no fue en un día. Es un proceso y es un tema paulatino y seguirá siendo. Y además que hay que aprobarlo vía la ley. Por eso regreso, ¿no? Si no existe una Cámara de Diputados potente en Renovación Popular, ¿no? Y aquí me presento yo como diputado, no se podrán hacer estas reformas. El shock legislativo del que habla Rafael López Aliaga son necesarios. ¿Cuántos de proponer, ministerios ¿no? va a haber? 6 ministerios, más la PCM 7. Pero sí se va a despedir personal. Mira, más que despedir personal, lo primero que se va a hacer es funcionar. ¿Ya? Lo siguiente después de la fusión es la evaluación de todas aquellas personas que realmente agregan valor. Pero eliminar consultorías, asesorías. Efectivamente, toda esa- porque si no agregas valor, toda esa entonces, grasa. ¿para qué estás? Todo lo que es predicado y no es verbo, tiene que ser eliminado, hermano, porque el Perú necesita verbo, necesita acción. Entonces las consultorías son documentos que terminan en... Yo te doy un ejemplo concreto, porque esto es lo que a los caviares no les gusta, ¿no? El CEPLAN. Hay gente fantástica trabajando en el CEPLAN. Yo conozco profesionales de primerísimo nivel, ¿no? El Centro Estratégico de Planeamiento del Estado. Pero ¿sabes cuál es el problema, querido Aarón? Que todos los documentos del CEPLAN no son vinculantes para el Estado. Entonces, ¿para qué existe? Ningún ministerio tiene obligación pues, de ¿Para qué seguirlo, existe ¿no? ese organismo, Entonces hay toda una burocracia. Pagándole Efectivamente, ¿no? De miles de personas. todos los que- peruanos a funcionarios que no sirven para nada lo que hacen. Totalmente. Luego, en los ministerios tiene lo mismo que pasó en la MUNI Lima, que de 13.000 empleados, Rafael bajó el primer año a 7.000, es decir, 6.000 empleados menos, ¿no? Lo mismo ocurre en todos los ministerios. Hay grasa abundante. En el Perú, querido Aarón, en las provincias del Perú, especialmente en el sur, las empresas de electricidad son públicas. Y las planillas de las empresas de electricidad locura. públicas son, oye, tú te sorprendes, ¿no? Entonces Rafael López le ha dicho, oye, un momentito, si reducimos de manera permanente la planilla de aquellas personas que son necesarias, simplemente quedarnos con lo necesario, ¿no es cierto? Realmente se puede hacer lo que él ha llamado tarifa plana para las poblaciones que están pues en situación de absoluta carencia, no para todos, sino para estas poblaciones que están pues en peligro porque no tienen pues alimentación ni agua, etcétera. Encima les cobras una cantidad de luz tremenda para mantener a estos vagos,
Hay que decir las cosas claras, Aarón. El Perú tiene el problema siguiente, que con la corrección política que nos trajeron los progres, nadie habla con claridad. No, pues. Es el momento de la claridad. Pero está volviendo el sentido común, ¿ah? No, el sentido común está regresando efectivamente, y por eso a mí no me molesta cuando me entreviste la gente, ahí está el diputado Bravo. Sí, el diputado Bravo, mi apellido es Bravo, y efectivamente voy a ser bravo contra esos corruptos y miserables que han vivido del Estado. ¿Sabes qué, Aarón? Les vamos a hacer un bien, porque la sociedad es madre de todos los vicios. Esa persona que no produce, no agrega valor en el Estado peruano, tiene que irse a la calle a trabajar en algo en lo que sí agregue valor. Sí, pues. Porque en el mundo privado nadie te contrata para que lleves un papelito del primer piso al segundo piso. O que hagas una consultoría en temas nimios, ¿no? O que digas, insignificantes, ¿no? Mi trabajo yo no lo puedo hacer porque necesito contratar un asesor. No, entonces te voto, ¿no? Entonces, ¿qué haces acá? Y contrato al asesor, Contrato al asesor y usted se va para afuera, ¿no? De acuerdo. Eso hay que hacerlo, Aarón, y por eso que la reducción del Estado es importantísima, ¿no? 6 ministerios y una PCM, 7 reportes directos. Además, lo digo así porque soy profesor universitario de la UNI. Ustedes pueden revisar, queridos hermanos, todos los estudios hechos en Harvard. La Harvard Business School ha hecho estudios durante muchísimos años. ¿Cuál es el número óptimo para que un directivo pueda dirigir a sus subordinados a su primera línea? Se dice en el mundo privado, 7 personas, querido Aarón. Por eso que yo estoy en línea con Rafael. 6 ministerios y la PCM. 7 personas de línea directa con el presidente de la República y este Perú cambia. Listo. Muchas gracias por la entrevista, Aldo. Bajo el número 20 a la Cámara de Diputados por Renovación Popular por Lima. Así es, el número 20 en Renovación Popular en Lima. Vamos con todo, queridos hermanos. Renovemos el Perú. Cuento con ustedes. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista. Vamos a hacer un